Existe una discrepancia profunda entre los protocolos de mantenimiento sugeridos por los departamentos comerciales de la industria automotriz y la realidad técnica necesaria para alcanzar la máxima longevidad mecánica. La mayoría de los vehículos actuales son diseñados bajo una lógica de obsolescencia que prioriza el cumplimiento de los periodos de garantía sobre la durabilidad a largo plazo. Por esta razón, es común observar motores que colapsan antes de alcanzar los 160.000 kilómetros. Para el conductor que busca superar el umbral de los 500.000 kilómetros, es imperativo desacreditar ciertos mitos de servicio y adoptar una serie de protocolos basados en la física del desgaste y la química de los lubricantes. A continuación, analizaremos 17 intervenciones técnicas de rigor que permiten preservar la integridad estructural del bloque y sus sistemas auxiliares, comenzando por el factor más crítico en la vida de un motor de combustión interna, la gestión del aceite lubricante. El punto número 17 se centra en la estricta adherencia a la regla del cambio de aceite cada 5.000 kilómetros. Los intervalos extendidos de 10.000 o 15.000 kilómetros, promocionados frecuentemente por los concesionarios, responden a una estrategia de marketing orientada a reducir el costo percibido de mantenimiento, pero resultan letales para el motor en condiciones de uso real. Al desmontar bloques que han seguido estos ciclos prolongados, es habitual encontrar depósitos de lodo negro altamente viscoso, conocidos técnicamente como sludge, adheridos a las camisas de los cilindros, las levas y los conductos de lubricación. Este fenómeno es el resultado de la oxidación térmica y la saturación de partículas que el filtro ya no puede retener. Un lubricante degradado pierde su capacidad de mantener las superficies metálicas separadas, provocando una fricción interna que erosiona los componentes críticos. Mantener una rutina de sustitución frecuente es la única garantía para evitar que el motor se convierta en chatarra de forma prematura. El costo de un cambio de aceite preventivo es insignificante comparado con el presupuesto necesario para una reconstrucción total del bloque. Si usted valora la precisión técnica y busca estrategias profesionales para asegurar que su patrimonio vehicular alcance su máximo potencial operativo, le invito a suscribirse a este espacio para recibir nuestros análisis especializados de forma regular. El punto número 17b o 16 aborda la gestión térmica inicial, la importancia de conducir de forma suave inmediatamente después del arranque en lugar de dejar el motor al ralentí. Existe la creencia errónea de que mantener el vehículo detenido durante 10 o 15 minutos es beneficioso para el calentamiento. No obstante, desde una perspectiva de ingeniería, esta práctica acelera el desgaste. Durante el ralentí prolongado en frío, la unidad de control ordena una mezcla rica de combustible para estabilizar la combustión. Este exceso de combustible no se quema por completo y se condensa en las paredes de los cilindros. Este fenómeno, denominado dilución por combustible, lava la película protectora de aceite en los cilindros, permitiendo el contacto directo entre los segmentos del pistón y la camisa. El protocolo correcto dicta iniciar la marcha tras apenas 30 segundos de lubricación inicial y conducir a regímenes bajos de carga. De este modo, el aceite alcanza su temperatura de flujo óptima hasta 8 veces más rápido, asegurando una expansión térmica uniforme de los componentes y protegiendo la compresión del motor a largo plazo. El punto número 15 advierte sobre el riesgo técnico de forzar el llenado del tanque de combustible tras el primer cierre automático del surtidor. El sistema de emisiones evaporativas, conocido como EVAP, está diseñado exclusivamente para gestionar vapores, no fluidos en estado líquido. Al insistir en el llenado para aprovechar el espacio de aire del tanque, el combustible líquido fluye hacia las líneas de ventilación e inunda el cánister de carbón activo. Esta práctica satura los filtros de emisiones y puede dañar de forma irreversible los sensores de presión y las válvulas de purga. Una avería en este sistema no solo se traduce en el encendido de testigos de error en el cuadro de instrumentos, sino que puede provocar problemas de arranque y un funcionamiento irregular del motor debido a una gestión deficiente de los vapores de combustible. La norma técnica es clara: una vez que el surtidor emite el clic de corte, la operación debe finalizar para preservar la integridad del sistema de control de emisiones. La gestión de la transmisión representa uno de los pilares de la durabilidad mecánica que suele verse comprometido por el mito del fluido de por vida. A diferencia del aceite de motor, el lubricante de la transmisión opera en un sistema cerrado, lo que lleva a la falsa percepción de que no requiere mantenimiento. Sin embargo, bajo el esfuerzo cortante y las variaciones térmicas constantes, este fluido experimenta una degradación química irreversible. Al alcanzar los 100.000 kilómetros, el líquido suele presentar una suspensión de partículas metálicas, barnices térmicos y residuos de los discos de fricción que actúan como un abrasivo líquido contra las electroválvulas y los canales del cuerpo de válvulas. La recomendación técnica es realizar un proceso de drenaje y llenado cada 60.000 kilómetros o cada 6 años, asegurando la renovación de los aditivos detergentes y modificadores de fricción. Es imperativo utilizar exclusivamente el fluido de especificación original, OEM, ya que las transmisiones modernas poseen tolerancias críticas que no admiten variaciones en la viscosidad o la composición química del lubricante.
En unidades que han sido descuidadas por periodos excesivos, se debe evitar el lavado a presión o flash, optando únicamente por cambios por gravedad para prevenir el desprendimiento de sedimentos que podrían obstruir los pasajes hidráulicos internos. El sistema de frenado es un convertidor de energía cinética en calor, y su longevidad depende directamente de la gestión térmica que realice el conductor. Una conducción agresiva somete a los discos y pastillas a picos de temperatura que pueden superar los 600 grados centígrados de forma puntual. Este calor excesivo provoca la deformación de los rotores y la vitrificación de las pastillas, un proceso donde el material de fricción se endurece y pierde su coeficiente de agarre. Adoptar un estilo de conducción anticipativo, permitiendo que el vehículo pierda velocidad mediante la resistencia del motor y aplicando una presión de frenado suave y progresiva, duplica la vida operativa de los componentes. Además, el uso racional de los frenos reduce el estrés térmico sobre el líquido de frenos, evitando que éste alcance su punto de ebullición y genere burbujas de vapor que comprometerían la firmeza del pedal. Al momento de la sustitución, la elección de componentes de fricción de alta gama, que respeten la dureza y la capacidad de disipación del equipo original, asegura una frenada predecible y evita el desgaste prematuro de los bujes de la suspensión provocado por vibraciones de discos deformados. La estabilidad térmica es la salvaguarda de la integridad estructural de la culata, especialmente en motores modernos fabricados con aleaciones de aluminio de alta sensibilidad. Estos componentes pueden sufrir deformaciones irreversibles si la temperatura de operación supera los 110 grados centígrados, incluso por periodos breves. La prevención de fallos catastróficos, como la rotura de la junta de culata, requiere un programa de purga y renovación del refrigerante cada 3 a 5 años. Con el tiempo, el fluido pierde su equilibrio de pH y sus propiedades anticorrosivas, permitiendo el inicio de procesos de corrosión galvánica en el interior del bloque y el radiador. Es fundamental respetar la coloración y la tecnología del refrigerante sugerido por el fabricante. La mezcla indiscriminada de diferentes tipos puede generar sedimentos gelatinosos que obstruyen el flujo vital en los conductos más estrechos del bloque. Una vigilancia mensual de los niveles y la inspección visual del estado de las mangueras son las únicas medidas eficaces para garantizar que el sistema de refrigeración mantenga su capacidad de presurización y transferencia de calor. Un diagnóstico técnico riguroso establece que el refrigerante, al operar en un circuito cerrado, no debe presentar disminuciones en su volumen por evaporación. Cualquier descenso en el nivel del depósito de expansión es un indicador inequívoco de una pérdida de estanqueidad que debe ser investigada de inmediato. Algunos conductores cometen el error de reponer el fluido de forma recurrente, ignorando que una fuga menor es el preludio de un fallo sistémico. El protocolo profesional exige realizar una prueba de presión al sistema con el motor en frío. Mediante la aplicación de carga controlada, es posible localizar porosidades en el radiador, fisuras en la bomba de agua o fugas en el núcleo de la calefacción que no son visibles durante el funcionamiento normal. Detectar y corregir una fuga en su fase inicial evita que el motor trabaje en condiciones de cavitación, un fenómeno que genera burbujas de aire en el flujo del refrigerante y provoca puntos calientes localizados que pueden fracturar la fundición del bloque. La integridad del sistema de refrigeración es, en última instancia, el factor que determina si un motor alcanzará su límite de diseño o si colapsará de forma prematura por estrés térmico. La integridad de la suspensión y de los elementos elásticos del bastidor se ve comprometida de forma sistemática por el hábito de transportar carga innecesaria. Un vehículo, especialmente en segmentos como los utilitarios de ciudad o los turismos, posee una clasificación de peso bruto diseñada para equilibrar el confort de marcha con la resistencia de los materiales. Mantener el maletero o el habitáculo con pesos superfluos genera una tensión estática que fatiga prematuramente los resortes y provoca el colapso de las válvulas internas de los amortiguadores. Esta sobrecarga no solo degrada la calidad de la conducción, sino que altera la geometría de la dirección y aumenta la inercia durante el frenado, sometiendo los brazos de control y a los silenblocks a esfuerzos torsionales para los que no fueron proyectados. El protocolo de longevidad exige viajar con la masa mínima necesaria, respetando los límites de carga útil del chasis para evitar que los componentes de la suspensión pierdan su capacidad de absorción y alineación original, lo que resultaría en una degradación en cadena de los neumáticos y los rodamientos. El análisis de la sonoridad operativa representa la herramienta de diagnóstico más inmediata y eficaz para el conductor experimentado. Cada componente mecánico en movimiento posee una firma acústica específica. La aparición de tic-tacs, chirridos metálicos o zumbidos es la comunicación directa del vehículo sobre un fallo en su fase incipiente. Ignorar estas señales acústicas bajo el pretexto de que el motor aún mantiene su potencia es permitir que un desajuste menor evolucione hacia una rotura catastrófica. Un leve ruido en el área de las correas auxiliares puede indicar el desgaste de un rodamiento en el alternador o en el tensor, cuya corrección temprana evita el colapso del sistema eléctrico o la pérdida de la bomba de agua. Del mismo modo, un chasquido metálico al realizar giros sugiere el deterioro de la junta homocinética, un componente que, de fracturarse por completo,
anulará la capacidad de tracción y podrá provocar daños en el eje de transmisión. La detección y el registro preciso de estas anomalías permiten realizar intervenciones quirúrgicas en el taller, optimizando los costes de reparación y garantizando la continuidad operativa del tren motriz. En los vehículos equipados con transmisión manual, la preservación del sistema de embrague depende de la eliminación total del hábito de mantener el pie apoyado sobre el pedal. Incluso la presión mínima de un pie en reposo es suficiente para vencer parcialmente la fuerza del diafragma, permitiendo que el disco de fricción se desplace levemente contra el volante de inercia. Este deslizamiento microscópico genera un calor por fricción que cristaliza el material cerámico o metálico del disco, reduciendo su capacidad de agarre y provocando un desgaste acelerado de los rodamientos de empuje. Un embrague gestionado con rigor técnico debe permanecer completamente acoplado o desacoplado. Las posiciones intermedias solo son admisibles durante la transición de marcha. Al adoptar la disciplina de retirar el pie hacia el reposapiés lateral, se asegura que el volante motor mantenga su integridad térmica y que la transmisión de par sea absoluta, prolongando la vida útil de este conjunto mecánico hasta alcanzar cifras superiores a los 250.000 kilómetros. La dinámica térmica del sistema de alimentación de combustible se rige por la regla del cuarto de tanque, un protocolo diseñado para proteger la bomba de combustible sumergida. Este componente depende del volumen de carburante que lo rodea para disipar el calor generado por su motor eléctrico y para mantener lubricados sus sellos internos. Operar el vehículo con niveles críticos de combustible provoca que la bomba succione aire y vapores calientes, lo que eleva su temperatura interna por encima de los límites de seguridad y acelera el endurecimiento de sus componentes de elastómero. Además, en el fondo de los depósitos suelen acumularse sedimentos y partículas microscópicas que, ante un nivel bajo, son arrastradas con mayor facilidad hacia el filtro de alta presión e incluso hacia los inyectores. Mantener siempre un volumen de reserva mínimo asegura un entorno operativo térmicamente estable para la bomba, garantizando que el flujo de combustible llegue al bloque con la presión y la pureza necesarias para una combustión eficiente y sin interrupciones. El sistema de ignición representa otro punto crítico donde la negligencia puede derivar en daños colaterales de alto coste, afectando tanto la eficiencia térmica como la integridad de los componentes de posttratamiento. El hábito número 6 se centra en la inspección y sustitución de las bujías bajo criterios de uso real, no de manual. Aunque las bujías de iridio modernas se promocionan con una vida útil superior a los 100.000 kilómetros, factores como la inyección directa y la acumulación de carbonilla suelen degradar el electrodo de forma prematura. Una bujía con una apertura de electrodo excesiva obliga a las bobinas de encendido a generar un voltaje superior para cerrar el arco, lo que termina por perforar el aislamiento interno de la bobina por sobreesfuerzo eléctrico. Además, una combustión incompleta permite que el combustible sin quemar alcance el convertidor catalítico, elevando su temperatura operativa hasta niveles de fusión interna. La recomendación profesional es verificar el estado de la cerámica y el electrodo cada 60.000 kilómetros, optando siempre por componentes que respeten el grado térmico exacto del diseño original para asegurar una propagación de llama constante y proteger el tren alternativo de detonaciones incontroladas. Continuando con la gestión de las vibraciones estructurales, el punto número 5 aborda la salud de los soportes del motor. Estos elementos de elastómero y fluido hidráulico tienen la función vital de aislar las armónicas del bloque para evitar que se transmitan al chasis y a la transmisión. Con el tiempo, el caucho pierde su elasticidad o los sellos hidráulicos colapsan, permitiendo que el motor se desplace de forma excesiva durante los ciclos de aceleración y frenado. Este movimiento parásito somete a una tensión mecánica severa a los semiejes, los colectores de escape y los soportes de la caja de cambios, pudiendo provocar fracturas metálicas o fugas en las juntas. Un método eficaz para diagnosticar este fallo antes de que cause daños estructurales es observar el movimiento del bloque bajo carga estática. Si al aplicar torque con el freno accionado el motor presenta una oscilación superior a los 2 centímetros, la capacidad de absorción del soporte ha llegado a su límite. La sustitución de estos componentes por piezas de calidad contrastada preserva la alineación del tren motriz y garantiza que la energía del motor se destine íntegramente a la tracción y no a la deformación de los puntos de anclaje. La preservación de la estructura frente a los agentes ambientales se analiza en el punto número 4, centrado en el mantenimiento del tren de rodaje o chasis. La limpieza superficial de la carrocería responde a una cuestión estética, pero el verdadero rigor técnico exige el enjuague sistemático de los bajos del vehículo para combatir la corrosión galvánica. La acumulación de sedimentos, humedad y sales químicas en los recovecos del bastidor actúa como un catalizador que oxida el acero desde las capas internas. Este proceso de degradación compromete la rigidez de los largueros, la integridad de las líneas de freno metálicas y la operatividad de los brazos de suspensión. En regiones con alta humedad o presencia de nieve, el protocolo dicta un lavado a presión de la zona inferior de forma mensual para eliminar los residuos abrasivos. Un chasis libre de corrosión asegura que los puntos de anclaje de la suspensión mantengan su geometría original,
evitando que la fatiga del metal convierta al vehículo en una estructura insegura y propensa a fallos catastróficos por fractura de materiales. El punto número 3 apela a la disciplina crítica del propietario ante la gestión de servicios en los centros de mantenimiento. En la industria automotriz actual, es habitual encontrar departamentos de servicio con objetivos de facturación mensuales, lo que puede incentivar la recomendación de intervenciones preventivas innecesarias. Procedimientos como la limpieza química de inyectores por métodos invasivos o la sustitución anticipada de fluidos que aún conservan sus propiedades químicas son prácticas comunes que no siempre aportan un beneficio real a la longevidad del motor. El conductor informado debe desarrollar la capacidad de cuestionar los presupuestos basándose en la observación directa de los componentes y en los intervalos técnicos reales. Solicitar la entrega de las piezas sustituidas y buscar una segunda opinión en talleres independientes con personal especializado permite discernir entre el mantenimiento legítimo y la facturación por cuota comercial. Esta postura analítica asegura que los recursos se inviertan exclusivamente en los puntos críticos que garantizan la operatividad del vehículo a largo plazo, evitando manipulaciones superfluas que podrían introducir nuevas variables de fallo en sistemas que funcionaban de forma óptima. La gestión del sistema eléctrico se fundamenta en un componente que a menudo es ignorado hasta que el vehículo queda inmovilizado: los terminales de la batería. La acumulación de depósitos de sulfatación en los bornes actúa como un aislante parásito que degrada severamente la calidad del suministro eléctrico hacia los módulos de control. Esta resistencia añadida obliga al alternador a trabajar de forma ininterrumpida al máximo de su capacidad para intentar compensar la falta de conductividad, lo que genera un calor excesivo que acorta la vida útil de sus diodos y rodamientos internos. Además, una tensión inestable es la causa principal de fallos erráticos en los sensores electrónicos más sensibles, que pueden interpretar caídas momentáneas de voltaje como averías mecánicas graves. El protocolo de mantenimiento profesional dicta una limpieza sistemática cada 4 meses utilizando soluciones neutralizantes y un cepillado profundo hasta exponer el metal brillante del borne. La aplicación posterior de una fina capa de grasa dieléctrica o un protector específico crea una barrera hidrófuga que previene la reaparición de la oxidación galvánica. Asegurar una conexión eléctrica impecable no solo garantiza un arranque vigoroso en climas extremos, sino que protege la salud de toda la red de datos del vehículo, manteniendo el sistema en sus valores nominales de diseño original. El uso correcto del freno de estacionamiento es el factor determinante para la longevidad de los componentes internos de una transmisión automática. Existe la costumbre errónea de confiar el peso total del vehículo exclusivamente a la posición de estacionamiento del selector, lo que somete a una carga de cizallamiento a la uña de bloqueo o parking pole. Este pequeño componente mecánico no está diseñado para actuar como un freno de retención estructural, sino como un seguro secundario. En superficies con pendiente, esta tensión excesiva puede llegar a fracturar el mecanismo o a atascarlo de tal forma que la palanca de cambio se bloquee, requiriendo intervenciones costosas que implican el desmontaje total de la transmisión. El procedimiento de rigor técnico exige aplicar el freno de mano mientras el selector permanece en la posición de neutro, permitiendo que sea el sistema de frenos mecánico el que soporte la masa del vehículo. Solo tras verificar que el coche está completamente inmóvil se debe seleccionar la posición de estacionamiento. Adoptar esta secuencia disciplinada elimina el estrés sobre el trinquete interno y asegura que la transmisión se mantenga libre de holguras y daños estructurales a lo largo de décadas de servicio. Si usted busca perfeccionar su conocimiento técnico y valora las estrategias de preservación mecánica basadas en la experiencia profesional, le sugiero suscribirse a este espacio para formar parte de nuestra comunidad de conductores dedicados a la excelencia operativa. Un ajuste mecánico de mínima visibilidad, pero de gran impacto térmico para el confort del habitáculo, reside en el tornillo de sujeción del actuador de la compuerta de mezcla. Este pequeño motor paso a paso es el encargado de regular la posición de la trampilla que alterna entre el flujo de aire frío proveniente del evaporador y el aire caliente del radiador de calefacción. Debido a las vibraciones constantes del tablero y al paso de los años, el tornillo de anclaje puede aflojarse lo suficiente para permitir una pequeña flexión del mecanismo, impidiendo que la compuerta sella por completo el paso del calor residual del motor. Este desajuste provoca una filtración constante de aire cálido hacia los ductos de ventilación, degradando la capacidad de enfriamiento del aire acondicionado de forma casi imperceptible para el usuario promedio. La simple inspección y el reapriete de este componente, accesible habitualmente tras retirar los paneles de la guantera, restaura la estanqueidad térmica del sistema y permite que el flujo de aire salga con la temperatura de diseño original sin necesidad de realizar recargas de refrigerante innecesarias. La reflexión sobre estos 17 hábitos técnicos nos lleva a una conclusión fundamental. La durabilidad extrema de un vehículo no es el resultado de un milagro de ingeniería, sino de la disciplina aplicada por su operador. La capacidad de un motor para superar los 400.000 kilómetros depende de la comprensión de que cada sistema es interdependiente y que el desgaste es una variable que puede ser gestionada activamente. Al sustituir la reactividad ante la avería por la proactividad del mantenimiento técnico riguroso,
Se rompe el ciclo de la obsolescencia programada y se recupera la soberanía sobre el funcionamiento del vehículo. Un automóvil que mantiene su solvencia mecánica tras décadas de uso es el testimonio directo del respeto hacia la ingeniería y de la voluntad de preservar una herramienta de precisión. Los vehículos no agotan su vida útil por el simple paso de los kilómetros, sino por la acumulación de pequeños descuidos evitables en su gestión térmica, eléctrica y mecánica. Cultivar hábitos de rigor es lo que permite que una máquina trascienda su límite teórico y se convierta en una pieza de fiabilidad inquebrantable a través del tiempo.